Saludos, bienvenidos al Encuentro Latinoamericano de Poetas La Victoria. Con nosotros, Rosa Trujillo Bolaño. Poeta venezolana, nació el 11 de junio de 1959. Es originaria de inmigrantes españoles de Galicia, Ourense. Psicóloga de profesión, poeta de pasión, se desempeñó como asistente parlamentaria de la diputada indígena Noelí Pocaterra en la Asamblea Nacional desde el 98 hasta el 2011, en el área de derechos históricos de los pueblos indígenas. Entre sus trabajos en el área literaria más destacados están La luna es una mujer callada, libro inédito; Restos de un rostro, libro inédito; Fantasma, libro inédito; Dictados del universo, publicado en digital; El reencuentro sagrado, Epifanía poética, publicado por Fundación J. Y Querido José Antonio, diálogos, cartas y otras visitaciones con el espíritu del poeta José Antonio Ramos Sucre, del cual vamos a conversar hoy. Y también coordina el blog de la Ruta Poética de José Antonio Ramos Sucre. Antes de comenzar, voy a hacer una breve introducción al libro. Rosa Trujillo desafía el tiempo con un libro de excepcional originalidad que interpreta la obra poética del escritor venezolano José Antonio Ramos Sucre desde un viaje místico hacia la profundidad de la psique alma del autor, que tiene lugar desde encuentros directos con el espíritu del poeta, a través de diálogos que discurren entre respuestas y cartas, entre el maestro y la voz de su amada discípula. Es Rosa, la discípula, fugitiva de sí, quien convoca el milagro que se exalta en la noche, en el deseo de atisbar lo profundo. Diálogos nocturnos, insomnes, poesía embebida de noche, de sueños lúcidos, de amor etéreo. El libro Querido José Antonio es un viaje a lo profundo, hacia la muerte, con la humildad y la tierna sinceridad de la discípula oyendo al maestro. Cantar en vela hace Rosa cuando conversa la intemperie del no cuerpo con la voz que vence la muerte. Bueno, saludos Rosa, gracias por tu poesía. Bueno, primero que nada, quedé fascinada con tu libro. Es un libro muy original, muy de alma, o sea, se está escrito desde la entraña y también desde la comprensión profunda del alma del autor. Llegas a su poesía y a su psique. Bueno, Rosa, la primera pregunta sería la pregunta esencial a todo poeta. ¿Para ti qué es la poesía? ¿Y cómo llegas a ella? ¿Cómo fue tu tránsito de la psicología a la literatura? Bueno, ¿cómo estás tú? Y un saludo al noveno encuentro latinoamericano de poetas de la Victoria, que yo salí de la Victoria para el resto del mundo. Y un saludo también a Hernández, nuestro coordinador aquí en España, José Antonio Corpas López. Y a ti, por supuesto, esa presentación, cónchale. Ahora yo estoy comprometida porque es tan bella que... Bueno, la poesía para mí es la posibilidad de vivir. Es la poesía para mí. Y es como la búsqueda de mi propio ser, ¿no? A través de la voz poética y a través de los encuentros con otras voces. Algunas son de la naturaleza y otras son de poetas vivos y muertos también, ¿no? Porque de pronto también uno escucha una voz poética de una persona viva y se siente conmovida y se siente en esa voz, o se siente como en esa presencia y se vuelve ya parte de uno. Y la poesía es la revelación, es la metáfora, pero sobre todo es la voz y las voces que están allí y permanecen en el tiempo. A veces están en las piedras, a veces están en el agua, a veces están en el aire, en las hojas de los árboles, en los troncos de los árboles, en la gente, en sus ojos, en sus miradas. Para mí, la pansexualidad, el tiempo de todo que va frenéticamente creándose y recreándose todo el tiempo. Eso es la poesía para mí. Y la poesía. Sí, a veces es la salvación, ¿no? También. Esa es la poesía para mí. y por supuesto,
eh, en mi historia, en mi vida, siempre ha estado presente, creo yo, desde que yo era muy niña. Lo que pasa es que estuvo presente la voz creativa a través de la palabra escrita desde que yo era niña. Que yo descubrí que podía escribir un cuento, que podía escribir un poema, luego la poesía rimada, las coplas, las décimas, los sonetos, todas esas poesías, digamos, del canto, todas esas representaciones del canto poético, porque la poesía también es un canto, y pienso que es un canto amoroso, con lo que va a estar vivo, que es la tiniebla y es la luz, que somos seres fragmentados, finalmente, unidos, pero siempre enfrentados a la polaridad. Eso es lo que yo creo, en lo que yo he vivido. En mi caso, la polaridad está siempre presente de una forma bastante directa, tanto lo femenino y lo masculino, claro, unido en la voz de una mujer que soy yo, pero siempre está presente. Y cada vez más, que a veces la gente dice, o decimos, ¿no? Para yo hacerme responsable de esta palabra, no es que la poesía es el amor. Bueno, pero es que sí estamos vivos, somos seres humanos enfrentados a esa dualidad que es, a veces es cuerpo, a veces es espíritu y a veces es todo, ¿no? Entonces, a veces también somos tinieblas. No es que siempre somos amor creativo, bello, hermoso. No, a veces también somos diablitos. Está, y bueno, y los poetas también lo son. Bueno, no sé si quieres, yo pienso que eso es un... Pues, enfrentamiento, miedo a la sombra. Por eso te decía que canta y vence la muerte. Tampoco también el lado sombra, al desarraigo, te conectas con de hecho, bueno, siempre dicen que ningún maestro toma por sorpresa. Hay algo en el alma y así se oye muy cortado, pero yo hago un esfuerzo, pero casi no entiendo. Ok, te pregunto, ese que tú tomas sin miedo, diálogo con la interioridad, aún en la sombra, en la luz, en el desarraigo, en el amor, en el dolor. Precisamente sí. En tu poesía no hay miedo, ese enfrentamiento con la sombra. Es una fascinante de tu poesía que aborda así que de hermosura sin miedo a todos sus aristas. Me pareció eso precioso. Y te comentaba, de ningún momento hay algo en el alma y en el alma yo quisiera preguntarte cómo surge esa idea de escribir con él. Bueno, en realidad no es una cosa planificada. Por supuesto, yo conocí a Ramos Sucre cuando era muy joven, en los talleres literarios del Centro Rómulo Gallego. Y yo participé en un taller de narrativa, pero sin embargo también allí conocí a Ramos Sucre. Y luego a través del papel literario, en los encuentros con los poetas, todo eso. Pero realmente no había profundizado en su obra. O sea, había leído algunas cosas, pero ¿por qué surge esa necesidad de escribir con él? Bueno, porque él se presenta en un sueño, o se presenta después constantemente esa voz de Ramos Sucre, que es una voz
firme, precisa, y tiene algo que es como cuando los maestros hablan, y cuando los maestros le hablan a una alumna que es cercana. Así lo sentí yo. Entonces, es una voz que indica, es precisa, orienta, revela, muestra, pero exige. Entonces, ¿por qué surgió? Porque yo estaba atravesando una situación emocional que estaba relacionada con la muerte o la posible muerte, la enfermedad de mi padre. Y entonces a partir de allí surgió esa voz. Porque siempre para mí, todo lo que estaba cercano con las enfermedades, con la muerte, con tener que estar en un hospital, situaciones intensas emocionales, me acercan a la poesía. Y siempre los acompañantes o las acompañantes han sido voces poéticas. Entonces, en este caso era Ramos Sucre. Y Ramos Sucre apareció, me dijo, ¿por qué busca mi obra? ¿Por qué me has dejado allí en la biblioteca? ¿Por qué no me lees? ¿Por qué búscala? Y yo me levanté inmediatamente y la busqué. Busqué un libro que yo tenía en mi pequeña biblioteca en mi casa de Caracas, que es este que está aquí, que es un libro de la colección El Dorado de Monte Ávila Editores. Y entonces yo empecé a leer su obra en la noche, porque todas las experiencias que yo tuve, que yo las interpreto como que son experiencias de un contacto espiritual con el poeta. Yo las siento así. Bueno, yo antes no hablaba mucho de eso porque a veces la gente no lo entiende o a veces la gente se burla de eso. Entonces yo tenía un poco de temor de hablar de esas cosas, ¿no? Porque quería mantener más bien esa experiencia como contenida, como cuando uno tiene un gran amor secreto y entonces quiere resguardarlo de todos los males y quiere protegerlo y quiere que siga creciendo, como cuando tú empiezas a cultivar una matica y entonces le empieza a echar agua y no sé qué, y te da miedo que venga cualquiera y le ponga la mano porque a lo mejor se muere. Entonces yo lo tenía así, pero y empecé a escribir y a leer y a escribir, a leer y a escribir. Y todos los días había como una enseñanza. Entonces eran el uso, las indicaciones, porque eran, digamos, como presencias constantes en los sueños. Luego en la mañana pasaban cosas, alguien me regalaba algún libro, o yo caminaba y me encontraba con un libro, o empecé yo también a explorar. Entonces empecé a leer con los diccionarios que yo tenía a mano, que eran el diccionario de Real Academia y el diccionario del uso del español de María Moliner. Claro, yo hubiese querido tener el diccionario de Baral, que era el que Ramos Sucre recomendaba. Y ahora, después de estudiarlo y de leerlo, más que nada de leerlo, y a veces de estudiar lo que dicen los demás, pero básicamente es en esas lecturas intensas que yo hice durante un periodo continuo todos los días, en las noches, todas las noches. Por eso yo leía, yo no podía pasar de un texto a veces uno, a veces dos en la noche, leyendo con el diccionario, subrayando las palabras que me parecían palabras que yo después llamé palabras base, que yo llamé la gramática del dolor, porque eran palabras que yo me di cuenta que se repetían al subrayar. Yo exploraba su definición, la escribía en un cuaderno, todo lo hice a mano, además. Después fue que vino con la computadora, pero al principio el diálogo no fue un diálogo virtual, sino un diálogo real, con el libro en la mano, con los diccionarios en la mano,
con un cuaderno físico, con un lápiz, con un bolígrafo, y subrayando y buscando también diccionario etimológico, algunas cosas que venían del latín las exploraba también. Yo no soy licenciada en letras, ni soy filóloga, ni soy una catedrática, ni soy una investigadora literaria. Yo solamente soy una amante de la poesía. Y como tal, yo me presento y siempre hago esa explicación porque para que la gente no piense que yo quiero convertirme en una investigadora, porque ese no es mi interés. Mi interés es seguir amando la poesía para encontrar respuestas a mi propio ser y a mi propia existencia. Y quizás a lo mejor los demás después lean algunas cosas que le hagan, también le revelen cosas, porque esa es la, ¿cómo se llama? Ese es el misterio de la poesía. Recientemente estábamos haciendo un taller con Lilay Bermúdez, la poeta Bermúdez, sobre la poética del silencio. Y también es muy importante para estudiar a Ramo Sucre los silencios, las pausas, a pesar de que es una prosa poética que va todo como corrido, hay espacios de silencio. Yo buscaba las palabras base porque hay palabras, el lenguaje de Ramo Sucre es un lenguaje muy estilizado donde él hay cosas que uno no conoce, utiliza palabras que vienen de otros idiomas, utiliza palabras que vienen del latín o de otros idiomas, el alemán, o de cualquiera de los idiomas que él habla, porque él es un hombre que domina varios idiomas y es un políglota, fue traductor, es un, eh, es un hombre que aporta una nueva forma de hacer poesía, de escribir poesía. Entonces sus textos, su poema en prosa son pequeñas joyas. Digo pequeñas porque a veces son una cuartilla, media cuartilla, una cuartilla y media, pero como es poesía son grandísimas porque en ella encierra primero una gran cantidad de recursos literarios que él utiliza y segundo encierra el contenido. En el caso mío yo empecé a leer desde el inicio, es el primer libro en este libro de Monte Ávila, en La Torre de Timón, por ejemplo, porque en realidad él escribió básicamente 3 libros. Claro, después había ensayos, traducciones, cartas, distintas cosas, trabajos que empezó a hacer y no terminó. Estaba, por ejemplo, haciendo un ensayo sobre Humboldt, siguiendo las huellas de Humboldt. Él era también un maestro porque se dedicó a la educación en muchos sitios en Caracas y era un maestro también como traductor porque se empleó como traductor en la Cancillería. Pero bueno, la idea de esta entrevista es básicamente hablar del proceso creativo de mi libro. Entonces yo, como empecé llamada por esa voz, que me resultó ser tan acompañante, primero tan seductora y segundo tan clara y tan definida y tercero tan acompañante en el proceso emocional. Entonces yo empecé a leer y desde el preludio en adelante. No leí, parece mentira, pero yo que no soy tan ordenada, leí bastante ordenadamente. Y por ejemplo, yo leía un texto, vamos a poner un ejemplo, a un despojo del vicio, que sí, también está en la Torre de Timón. Y yo iba subrayando las palabras que me parecían, ves que están subrayadas, que me parecían palabras base, y las iba anotando en un papel, y las anotaba en papelitos así. Papelitos. Hago un paréntesis que me parece maravilloso destacar, que dentro del libro tú dejaste esas palabras, o sea, parte del proceso creativo se espeja en el libro cuando uno va al final de la página
y está en el borde esas palabras. Me encantó ese detalle. A nivel de, como autor, te conecta, perdón, como espectador, como lector, nos conecta con tu proceso creativo, con tu alma, con tus propias dudas sobre él, y luego está la respuesta. Eso es precioso. Justo te voy a preguntar sobre y gramática. Yo lo hice un poco así, mira, ¿ves? Entonces iban saliendo las palabras. Claro, a alguien que ame mucho los libros le puede parecer esto espantoso, porque el libro quedó totalmente imbuido de mi presencia. Entonces, pero es mío. No, en este caso es el mío. Entonces, ahí están las palabras. En este caso eran suerte, proceso, irrupción, indómito, muerte, nostalgioso, ¿ves? Nostalgioso, que es una cosa que no se usa, no es usada por nosotros, son adjetivos. En el caso de, y yo me fui dando cuenta al hacerlo así, que de los adjetivos, de los nombres, de cuándo aparecía el yo, de cuándo aparecía, de cómo había fragmentos que eran en tercera persona, otros aparecía de repente el yo imbuido allí, y entonces cambiaba todo, y empecé a buscar cada cosa, y cómo los adjetivos estaban colocados, y cómo eran adjetivos que no se usaban ya, cómo algunos venían del latín, otros me di cuenta que eran términos que venían de idiomas, por ejemplo, del alemán o de otros idiomas, referencias a libros antiguos, referencias a personajes de la Edad Media, personajes que yo algunos conocía, otros no. Entonces, claro, en la medida que yo iba leyendo y le iba contestando, por ejemplo, aquí hay uno, las ruinas. Entonces yo anoté molicie, musgo, herrumbre, humedad, ménsula, y fui buscando. Por decirte algo, sentía bajo mis pies la molicie del musgo de color de herrumbre, aficionado a la humedad. Mire qué bello. Entonces, el musgo es aficionado a la humedad, porque si no, no puede vivir. Pero a la vez da cuenta de que debe ser un espacio donde hace frío, donde uno siente como que un espacio como misterioso, pero a la vez tú te das cuenta que es una persona que está caminando. Y entonces yo lo leía y contestaba de una vez, como si estuviera hablando, pero no es un proceso racionalmente pensado, sino en un proceso espontáneo se fue dando eso, porque como cada día sucedía algo y esa voz me decía algo nuevo, por ejemplo, trabaja siempre con el diccionario. Claro, después yo fue que entendí porque yo leí las cartas que él escribió a su hermano, pero eso fue un proceso paulatino. Yo creo que yo trabajé esa primera escritura, que es toda a mano, yo la trabajé durante varios meses, todos los días, de noche hasta la madrugada, todos los días, y entonces fue saliendo porque yo iba pasando, y como eran muchas palabras y tenía que buscar mucho, entonces pasaba las palabras aparte, y lo quería ordenar, entonces me busqué unos, por decir algo me busqué unos clics y se los fui poniendo allí al lado yo iba imaginándome que esto iba a ser un libro y cómo iba a ser el libro, entonces lo forré como si fuera el mío y quién me lo iba a prologar y cómo, entonces fue surgiendo toda la idea del libro. Así que es un libro en parte visionado, fíjate. Me encanta el proceso porque tiene mucho, es muy dramático, tiene muchas sincronicidades, o sea, te conectaste con la energía de José Antonio. Entonces, lo de las palabras a mí me pareció genial. Tú decías que se ve desastroso. No, para mí fue una genialidad. De hecho, me encantó ver ese detalle del libro, porque, como te decía, a mí me encantan los libros
los libros están rayados, hablan de alguien que lo leyó, que se metió. Entonces ver eso, ese detalle tan íntimo tuyo, reflejado en la edición del libro, tanto a nivel de diseño como a nivel conceptual como libro, me parece una genialidad, porque permite ver ese proceso y que tú te conectaste de palabra a palabra. O sea, tú lo entendiste a él desde el lenguaje de Ramos Sucre, tanto de sus imágenes como de la elección propia de la palabra. Y bueno, Sí. qué hermoso esa edición, o sea, ese manuscrito que tienes allí. Y es importante para los lectores, por ejemplo, para los lectores actuales, que tanto se ha perdido ahorita con el tema de computadora, se ha perdido este trabajo a mano a veces en escritores noveles, que es tan importante. Me agrada mucho que nos cuente este proceso creativo que también va a inspirar a muchas personas. Bueno, que yo además creo es muy distinto, por eso decir tu libro, una sí, yo creo originalidad increíble. que es muy importante, primero, conocer muchas palabras. Y cuando se trata, en este caso, como yo lo que estaba, yo no pensaba escribir un libro, yo simplemente estaba haciendo eso, contestando y respondiendo a mi proceso nocturno de esas voces que yo escuchaba, que a veces me parecían extrañas, pero yo me sentía fascinada por eso y como descubría muchas cosas, pues yo seguía dándole y además me ayudaba también a sentirme emocionada en un momento en que la situación familiar era triste, era dolorosa, probablemente era la pérdida de mi padre, la separación definitiva, la muerte, etcétera. Entonces, era muy exigente el proceso mío, pero también este proceso creativo, poético, me ayudó a superar eso, a ir transitando continuamente. Y además, claro, yo me di cuenta que el tema de Ramos Sucre era el tema de la muerte, el tema de la soledad, el tema del insomnio, el tema de la incertidumbre, el tema de la fragmentación, de la polaridad, todo eso yo lo vi ahí. Yo me sentí reflejada, claro, yo como mujer, él como hombre, ¿no? Pero no es porque yo estaba enamorada, así como me dijo una vez un poeta, ay, tú eres la novia de fulano, así como ridiculizando eso. El que me lo dijo se va a dar cuenta, se ve la entrevista de que él era, ¿no? Bueno, a mí me pareció tan gafo, yo dije, ponchale, pero este es el gran poeta. Bueno, pero finalmente es el patriarcado que también habla desde los poetas, ¿no? Y Sí, entonces yo fui aprendiendo y por supuesto, cada respuesta que yo hice, yo después la volví a escribir, porque yo en eso soy obsesiva. Entonces eso tenía alguna, y yo ponía primera versión, segunda versión, tercera versión, cuarta versión, y la fecha, y la fecha, y es la fecha. algo que te iba a comentar que me parece bellísimo. Ese era algo que también te iba a comentar que me parece bellísimo y de alta honestidad dentro del libro, que es el que hayas datado no solo el resultado, ¿verdad?, de las emociones, de las respuestas que le das, sino también el proceso desde el alma en esas cartas. Hay cartas donde te confiesas cansada, donde te confiesas apasionada, te confiesas confusa, con mucho, o sea, hay mucha humanidad en tu carta, mucha autenticidad. Hay una carta que le cuentas, amiga, estoy en esto, encontré esto, le cuentas a Ramos Sucre tu situación. Eso me pareció enternecedor y además honesto, muy honesto, y eso le da mucha fuerza a tu libro. Y tal cual, no es el libro, es un libro es un libro de investigación, o sea, para mí es un libro que tiene alto valor desde el punto de vista investigativo, en el tema de gramática del dolor. Por ejemplo, gramática del dolor es algo original, lo que el haber reflejado y transformado, digamos, las significaciones profundas de las palabras de la música me parece un aporte investigativo increíble, pero es poético. Entonces es un libro que investiga a través de la poesía. Para mí tiene valor tanto en el campo literario, per se, como en el campo de investigación literaria. O sea, yo lo recomendaría, y lo digo aquí de una vez en la entrevista también, públicamente, a todo aquel que quiera indagar en la obra de Ramos Sucre, conocer a Ramos Sucre, lea este libro porque de verdad va a conocer el alma del autor. Sí, bueno, y pasó lo siguiente, que yo, bueno, fui haciendo sus pelitos, llegó un momento que, claro, como yo estaba sola con ese proceso que estaba siguiendo, yo dije, conchale, yo tengo que cotejar esto con alguien. Surgieron las cartas porque las cartas, yo me sentía tan apasionada por lo que estaba haciendo y descubrí un hombre
tan sensible, tan especial, y siempre, porque siempre nos habían dicho, no es que pertenece a los poetas malditos, es que se suicidó, es que no sé qué. Bueno, ese tabú que siempre creamos sobre las personas cuando no las conocemos suficientemente. Y por eso yo digo, bueno, los libros son como las personas. Uno puede conocer a algunas personas profundamente y a otras no, a otras las conoce de pasada o te llama la atención algo, por eso no hay que torturarse. Yo les diría a los escritores noveles, sí, lean, busquen, investiguen, exploren, pero exploren también en sus propias incógnitas, desde su propio ser, desde sus propias motivaciones, y busquen maestros, maestras, tanto en los poetas muertos como en los vivos. Entonces yo dije, conchale, yo tengo que buscar a alguien que vea esto, a ver si esto realmente, porque yo creía en lo que estaba haciendo. Yo creía ciegamente en lo que estaba haciendo porque yo primero era rápido, porque yo sentía que alguien me estaba diciendo, vete por aquí, vete por allá, métete por acá, abre esta puerta, abre esta ventana, abre esto, y yo lo hacía. Y claro, también tengo un don para hacerlo, pero y me significaba una exigencia muy grande, porque yo tenía que leer, investigar, todas esas cosas, y por supuesto cuando yo terminaba esa noche, yo terminaba agotada, me cansaba muchísimo. Entonces ya cuando yo estaba muy cansada, yo me acostaba a dormir y venía el día siguiente, y así, hasta que terminé, llegué hasta el punto que yo dije, bueno, ya está. Entonces yo dije, voy a llamar se me ocurrió llamar a una poeta venezolana que también es de origen gallego, judío, que se llama María Vázquez Benarrocho. Entonces ella me recibió muy amorosamente y leyó los papelitos eso. Nos reunimos en su casa y ella me dijo, sí, ¿cómo no? Vente. Y yo llevé mis papelitos y mis libros y mis cosas, mira, y le expliqué, mira, surgió esto y esto, y me pasó esto y me pasó aquello. Ah, lee, me dijo ella. Entonces ella se apasionó conmigo. Cuando yo tenía suficientes papeles ya y yo necesitaba también establecer como un diálogo con otra persona, yo pensé en una amiga que la conocí cuando yo estudiaba en la universidad y hacíamos teatro juntas, que es una poeta importante, una poeta venezolana que ha tenido premios y todo, una poeta de origen gallego y judío que se llama María Vázquez Benarrocho. Entonces yo tenía tiempo que no la veía y la llamé, mira María, podríamos reunirlo. Ella fue muy generosa conmigo realmente, y se reunió conmigo y yo le conté la historia, llevé todos mis papelitos así y me dijo, vamos a leer, dale. Entonces me dijo, bueno, vamos a reunirnos una vez a la semana. Y nos reunimos durante X cantidad de tiempo, creo que 2 o 3 meses. Fuimos reuniendo todo. Y ella estaba muy apasionada también. Y entonces ella me dio el feedback y me dijo, ya como a la tercera, cuarta vez que nos vimos, me dijo, bueno, ahora tienes que pasar esos papelitos. No puedes seguir así. Ok, entonces yo me empecé a meter ahí, porque esto es un libro, dijo ella. Y yo me metí ahí y me puse a trabajar. Entonces vino la segunda parte. La primera parte era la parte más emotiva, cuando tú conoces a alguien, te enamoras, no sé qué, te entregas, todas esas cosas y responde en diálogo. Por eso yo le llamé diálogos nocturnos, porque fueron diálogos no con todos, por supuesto, con algunos de sus poemas, bastante, porque este libro que yo escribí tiene como 200 páginas. Pero digamos, yo no me puse a pensar, ni a cuestionarme, ni nada, ay, es Ramos Sucre, tú no vas a poder. No, yo simplemente, bueno, él me llamó y yo respondí, más nada. Y entonces yo empecé a hacerlo, porque si uno se empieza a cuestionar, entonces pues no hace nada. Yo empecé a hacerlo y a investigar y todas las cosas, y después ya era una tercera persona y empezaba como otro trabajo, que era el trabajo de trabajo de taller, con lo que yo iba a hacer, que era un libro, era un gran reto. Bueno, y ahí aparecieron, siguió la voz, y la voz a veces me acompaña todavía. Siguió la voz durante mucho tiempo y aparecieron personas que conocían profundamente al poeta, me entregaron cosas, me entregaron ediciones antiguas, busqué sus cosas en la sección de libros raros, vi su letra real, me fui a
a la Cancillería, vi todo su historial laboral, lo que había pasado, por qué se había ido a Ginebra, por qué cuando había sido traductor, cuando lo nombraron cónsul, cuando había estado hospitalizado por su enfermedad nerviosa y su insomnio, cómo se había decidido suicidarse, ponerle fin a su vida el mismo día de su cumpleaños, cómo no lo logró y siguió, cómo los representantes diplomáticos reaccionaron de esa manera tan afectuosa con él y trataron de salvarlo, no pudieron, cómo lo velaron en Ginebra, cómo lo trajeron a Venezuela, cómo lo llevaron a Cumaná. Es decir, yo le seguí los pasos al tránsito vital de Ramos Sucre y me fui por todos los sitios, los centros en Caracas donde está parte de su obra, investigué, fui a la antigua sede de la Universidad Central, ay, aquí se graduó Ramos Sucre, fui al Palacio de las Academias, fui al Palacio de la Historia, nos salimos, creo. Bueno, entonces, digamos que, ya va, ¿me oye? Sí, te oigo. Okay. Te oigo perfecto. Entonces, bueno, hice el libro. Bueno, ya esto está listo. Entonces, después yo intenté llevar mi manuscrito a algunas editoriales venezolanas. Y tengo que decir que en ese proceso hubo varias personas que me echaron una mano. Yo le comenté de esta situación a Benito Iradi. Entonces él me dijo, mira, cuando yo estaba en la Universidad de Oriente se hizo este trabajo y me mandó la revista, una revista que ellos hicieron con unos foros y todo eso que me sirvió muchísimo. Luego yo dije, oye, después que Ramos Sucre sufrió tanto, conocí su biografía profundamente porque hay una persona que es su biógrafa, que es la autora Alba Rosa Hernández, y yo leí sus libros y me pareció extraordinario. Recientemente he estado hablando con ella. Ella se ha dedicado. Una cosa que yo he descubierto es que la gente que se interesa por la obra de Ramos Sucre, muchos de ellos tienen experiencia transpersonal. O sea, no es que es una cosa que me sucedió a mí sola. Claro, a mí me sucedió de una manera intensa y apasionada, porque bueno, debe ser que yo soy así. Pero pero hay otras personas que les ha pasado también. Entonces pasaron cosas interesantes con ese libro que yo escribí. Y está el espejo de la obra, porque como te decía, normalmente el maestro escoge al discípulo. Esas personas, tanto tú como otros, que han conectado con el alma de Ramos Sucre de alguna manera, en algo vibra, digámoslo así, el alma de Ramos Sucre con la tuya o con la de las personas que él refleja. Yo quería preguntarte, ¿cómo sientes que se refleja la vida o la poesía de Ramos Sucre en ti? Bueno, yo creo que yo estaba durante mucho tiempo muy triste y también yo tenía la sensación de que, bueno, la muerte siempre me ha perseguido. Entonces, o sea, siempre tenía como una relación con ella. Entonces, a veces de niña era como de temor, ¿no? Pero en la medida que va pasando el tiempo, es como tratar de entender la vida, o sea, la muerte que nos lleva a la vida. Y la otra cosa es que las experiencias esas mediúnicas o transpersonales siempre las he tenido. Esa escucha de las voces. Luego yo también tengo problemas para dormir. O sea, pero es una cosa familiar, porque nosotros todos tenemos problemas para dormir. Es decir, yo duermo muy poco. Yo duermo, claro, yo no soy insomnio, gracias a Dios, porque si no, bueno, ya me hubiera lanzado por una ventana.
yo duermo 4 horas, 5 horas, 4 horas, y ya está. Y con eso para mí es suficiente. Entonces, claro, ¿qué me pasó? Que cuando yo me metí en este proceso de este trabajo, llegó un momento que ya me perturbé. ¿En qué sentido me perturbé? En sentido que ya era demasiado intenso. Yo dije, no, esto hay que ponerle fin. Porque si no, voy a volver insomne como Ramo Sucre y terminaré también buscando suicidarme como él. Entonces, en ese sentido yo creo que fui sana, porque dije, no, por eso yo escribí las cartas de amor, porque me parecía ¿cómo se puede sufrir tanto, Dios mío? Decía yo, pero no puede ser. Este es el poeta que llaman maldito, este es el que tratan, porque en el fondo me parecía que era un maltrato, ¿no? Entonces, más bien es un hombre que necesita ser amado hasta después de la muerte. Entonces, cónchale, si él me ha dado tanto, que me ha hablado tanto en los sueños, me ha entregado tantas sobre su obra, me ha dicho cómo tengo que hacer para entenderlo, me ha explicado tantas cosas, yo debo hacer algo también por este espíritu. O sea, debo hacer algo por él, debo entregarle algo, debo quererlo, debo difundir su obra. Si él me exigió tanto, me pidió tanto que conociera su obra, debe ser porque para él su obra era demasiado importante. Entonces yo dije, bueno, yo voy a dar a conocer su obra donde yo vaya, su obra, y voy a escribir este libro para entregárselo a él. Y además de eso, yo creo que deberíamos sacar esa obra de los espacios de los doctores y llevarlas a espacios populares. Pero no es porque hay gente que me dice a mí, no, eso no es una obra para que lo conozcan los niños, ni es una obra para que la conozca la gente que no sabe literatura. No, no es eso, porque yo creo que no es necesario conocerlo todo, sino, por ejemplo, algunas personas conocerán, luego a los escritores que están comenzando, algunas conocerán su historia. Y no es posible tanto un niño. Y a lo mejor se concientizarán y dirán, ese es mi idealismo. Bueno, yo lo asumo. O se concientizarán y dirán, a los niños hay que educarlos de otra manera, en el amor, en la creación, en la perfección. Pero también a lo mejor dirán, oye, pero para lograr una obra hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que investigar, hay que amar, hay que apasionarse por eso, ¿no? Y entonces se apasionarán también y buscarán dar a conocer su propia voz de la manera que sea. Entonces yo dije, bueno, esto hay que darlo a conocer a la gente. Y había la semana o el mes del libro venezolano, que es el Centro Nacional del Libro, y yo yo dije, yo voy a proponer a esta gente del Centro Nacional del Libro que hagan una semana de Ramo Sucre y las vanguardias. Me costó muchísimo. Debo decir que me ayudó mucho el poeta y el actor, y bueno, él es pintor de todo, Roger Herrera, el artista, un artista renacentista para mí. Y él me dijo a mí, yo lo llamé y le dije, mira, tú no crees, chico, que eso se hacía en la Universidad Bolivariana. Tú no crees, chico, esta gente como que no me quieren responder a mí, porque tú sabes, acuérdate que yo no me gradué en la universidad en este sentido. Yo soy psicóloga, pero yo nunca me gradué de literata. Entonces, sí, él me dijo, porque él es muy común. Entonces él me dijo, sí, tú sabes cómo son ellos, no sé qué broma, pero no te preocupes, chica, vamos a hacer esto. Tú vas a hablar con esta persona, con esta, y yo también voy a escribir una carta, y me ayudó. Él me ayudó y finalmente me aceptaron. Y fue la primera vez porque yo quería hacer la ruta poética de José Antonio Ramos Sucre. ¿Cómo? Vinculando el tránsito vital de Ramos Sucre por la ciudad de Caracas, en los sitios donde él hizo vida, pero también en los sitios donde él transitaba su insomnio, que son centros patrimoniales históricos, culturales importantísimos que tiene Venezuela, bellísimos, que no le damos la suficiente importancia. Y que esa ruta, como la hay en otros países del mundo,
que incluso la UNESCO las promueve, ¿no? Esa ruta que se pudiera hacer por Caracas. Yo soñaba, todavía sueño, que a lo mejor la alcaldía dijera, ay, esta es la calle donde Ramos Sucre venía a declamar su poema. Y aquí en esta esquina se encontraba con, se encontró con Luis Beltrán Prieto Figueroa para caminar. Y aquí en esta otra era que daba clase en la escuela 19 de abril, que antes se llamaba Escuela Ezequiel Zamora y antes se llamaba Escuela Modelo número 1, no sé qué cosa. Entonces, y que la gente a lo mejor pudiera decir, oye, este escrito de la plática profana surgió en esta escuela, para esta escuela, porque lo invitaron a reinaugurar la escuela y él escribió unas palabras en homenaje a Ezequiel Zamora, por ejemplo. Y entonces hicimos, yo se lo conté a un amigo mío que él es músico, Francisco Escauriza, que me acompañó mucho también en este proceso a través de la Fundación Joti. Porque cuando yo llevé mi manuscrito a distintas editoriales, yo pensaba que todo el mundo, porque a veces uno tiene esa fantasía, pero ya a mí eso se me quitó. A veces uno cree que cuando uno vibra con algo, los demás también van a vibrar, y eso no es así. A veces uno vibra con algo, uno sabe que ese algo es importante, pero no necesariamente los demás lo tienen que saber, ni darle la importancia que uno le da. Por lo tanto, uno no se tiene que poner bravo, ni se tiene que decepcionar porque alguien lo rechace. Eso fue lo que yo aprendí. Entonces, aquí, no sé qué, cambiaron al director, hicieron esto, hicieron aquello, ¡pum!, se acabó. Aquí, bueno, tampoco. Y aquí, tampoco. Entonces yo le dije finalmente terminó en Monte Ávila, que estaba Carlos Noguera, él me recibió muy bien, pero era el momento que él estaba enfermo y después murió. Entonces, y desapareció. Yo entregué mi cosa, mi manuscrito, y se desapareció, como Ramos Sucre apareció, se desapareció y decía, bueno, esas son las cosas que pasan con Ramos Sucre, pero fue terrible, porque yo iba y buscaba y nada, nadie sabía, no, aquí existe eso. Es como que si nunca hubiera ido. Bueno, entonces yo le dije a mi amigo, y chico, yo quisiera hacer ese libro. Vamos a hacerlo, me dijo él. Vamos a hacerlo. Yo te voy a ayudar a buscar un diseñador y yo te voy a ayudar con el diseño. Entonces hice todo el proceso y lo sé hacer. O sea, ya yo sé cómo es el proceso para editar un libro. Entonces hice todo el proceso, busqué varios correctores hasta que llegué al corrector último, que era extraordinario. El diseñador, bueno, ni se diga, ni cobró. Y se buscó una solución para las dos voces, la voz de Ramos Sucre y la mía. Como no podíamos hacer un libro con dos tipos de papel, entonces el diseñador inventó hacer un entramado para el de Ramos Sucre y dio como un gris. Entonces se contrapone con el mío, que son los diálogos nocturnos. ¿Ves? Y bueno, maravilloso. Se hizo y después vino la imprenta. Buscar la imprenta, buscar el papel, buscar todo eso. Y ya en aquel momento ya no era tan fácil. Y buscar la platica para que se hiciera. Y finalmente, se buscó la plata, claro, se pudo hacer solo 300 ejemplares. Y mi mamá, que ella nunca fue a la universidad ni nada, pero claro, como yo era su hija y ya se había dedicado en parte al comercio, me dijo, ¿y tú has vendido algún libro? Como mi mamá era práctica. Entonces, y vivía en esta casa donde yo estoy ahora. No, mamá, no. Yo he regalado algunos y eso, y otros, pero no los he vendido. Lo que hice fue pagar para la imprenta. Entonces ella me dijo a mí, déjame unos libros aquí, que yo te los voy a vender. Entonces pusimos un precio en euros y mi mamá me vendió 22 libros. 20 por 20, 400 euros. Entonces con eso ya se superó el pago de la imprenta. ¿Me entiendes?
y mi mamá era una viejita, pero claro, como era una viejita, ella le decía, mira, este libro lo escribió mi hija, no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor ni se lo leería, pero bueno, no importa. Eso me ayudó y ahí se empezó el proceso. ¿no? Sí, ajá. El Ahí se empezó el proceso madre. De dar a conocer eso y empezamos a hacer la ruta con los niños. En esa ruta poética hay un equipo donde está una persona, un profesor en Caracas que se llama Jaime René Figueroa, que él es el que hizo contacto con las escuelas y todo eso. Se hicieron las primeras rutas con los niños en Caracas, con grupos de 40 y 50 niños, llevándolos a centros patrimoniales históricos a conocer la obra de Ramos Sucre. Los niños leyeron algunos poemas de Ramos Sucre, dibujaron a Ramos Sucre, etc. En esa escuela, 19 de abril. Luego, tengo que decirlo también, hay una persona, un poeta, un investigador, el doctor Carlos Rocha, que es un amante de Ramos Sucre, y él se interesó mucho en mi libro y se hizo amigo de la ruta, asesor permanente, y escribió una guía pedagógica para la ruta. Y luego vino la pandemia, entonces no podíamos hacer más las visitas guiadas ni nada. Y entonces hicimos el blog de la ruta poética, que tiene como objetivo difundir la obra de Ramos Sucre y de escritores venezolanos. Entonces, en eso yo fui a Portugal con mi libro. Y también conocí a un poeta portugués que tradujo la obra de Ramos Sucre, una selección de poemas de Ramos Sucre al portugués. ¿Ves? Entonces, digamos que ahora lo voy a presentar en el mes de junio, ojalá, porque me dieron fecha, y la fecha exacta es el día de mi cumpleaños, que es el 11 de junio. Pero no porque yo lo pedí así, sino porque yo dije, yo prefiero ir en junio, yo quería ir el 9, para que coincidiera con el natalicio de Ramos Sucre. Entonces, pero me dijeron que no se podía y me pusieron el 11, que es mi cumpleaños, el natalicio mío, imagínate. Entonces, seguramente se va a presentar en la ciudad de Granada ese día, en el Centro de Artes de Granada, que es el sitio donde Federico García Lorca, bueno, el Centro de Artes más antiguo, uno de los más antiguos en España. Entonces, bueno, en eso andamos. Con Ramos Sucre ahorita. Y escribiendo y también haciendo mi propia obra, mi propia trabajo poético, haciendo talleres. También se hicieron una serie de talleres que los hicimos por Zoom, se llamaban Ramos Sucre, el arte de escribir. Entonces, bueno, empezamos a hacer. Una de las cosas que me gusta mucho que me hayas contado el viaje que tuvo la obra para su creación, así como el viaje que se refleja en cada uno de las historias, ¿no? de las respuestas. O sea, es el viaje que tuvo tu proceso creativo, luego el viaje que tuvo el proceso de publicación, y todos estos actores que traman de manera tan hermosa para ayudarte en distintas formas. Qué hermoso que los reconozcan. Y luego el viaje que se transforma literalmente en una ruta. En la ruta poética de José Antonio Ramos Sucre, va por el mundo. Es hermoso ese proceso. Sí, porque yo quisiera ir a Ginebra. Sí. Y yo quería decirte algo, y disculpa que te interrumpí. Cuando surgió la idea de esa ruta, yo pensaba, dentro de mi romanticismo, que ya casi no lo tengo tampoco, porque en la medida que va pasando el tiempo, uno va a cambiar. Yo pensaba, dentro de mi romanticismo, que cuando yo fuese al CENAL, al Centro Nacional del Libro, con esa idea escrita, diagramada, diseñada, los primeros mapas, los primeros todo, ellos iban a decir, vente para acá, esta es la de nosotros. ¿Por qué? Porque eso le puede producir, es un bien cultural, que le puede producir a la nación hasta dinero,
Pues no me hicieron caso, en lo más mínimo. Bueno, yo dije, no importa. Ni siquiera creo que una vez, tuve que ir varias veces para que me atendieran. Una vez, y esto no es por quejar, sino para decir la verdad de las cosas como son. Porque si me lo hacían a mí, que yo había sido asistente parlamentaria durante X cantidad de años, ¿cómo se lo harán a los jóvenes? Entonces, me imagino que ahora ya habrán cambiado. Seguramente ahora es distinto y ahora atienden a todo el mundo y todo es perfecto. Pero en ese momento que yo fui, no era así. Entonces, bueno, yo no sé si a ustedes les conviene decir estas cosas. Si no les conviene, bueno, la pueden quitar. Pero, en todo caso, eso fue lo que pasó. Me dijeron, no sé qué. Otra vez iba a ir a la Universidad de Salamanca, que hay una cátedra que se llama la Cátedra Literaria de José Antonio Ramos Sucre, la cátedra venezolana que fue creada por el poeta por el escritor, no el poeta, el escritor José Balsa, en conjunto con una investigadora española que se llama Carmen Ruiz Barrio. Hace años de años, la cátedra más exitosa, incluyendo en todos los gobiernos, incluyendo los gobiernos que vinieron después hasta nuestro comandante Chávez, ¿verdad? Pues no, yo dije, mire, yo quisiera ir a Salamanca a llevar este libro, yo quisiera llevar algunos libros del Senal, me ofrecí, me gustaría si ustedes me pueden, aunque sea, dar una carta de presentación. No, aquí no damos cartas, no señor. Entonces yo me fui y ya está, y yo fui yo sola, y listo. Entonces yo dije, bueno, esto lo tengo que hacer yo sola, déjate de romanticismo, de tonterías, y agarra tu vaina, tu libro y te lo montas en el lomo y sigue para adelante. ¿Me entiendes? Porque uno siempre busca que lo acompañe. Pero bueno, si no se puede, yo veo que no se puede. Es un camino solitario y es un camino de encuentro. No por eso estoy diciendo quejando, no, sino es un camino de encuentro, es un camino maravilloso donde se abren espacios, se abren puertas y ahora creo que se están abriendo bastante, o sea que ustedes más bien son las que están difundiendo esa obra. Sí, por eso te decía que es un viaje. A veces uno crea algo y el viaje te dice otras cosas. O sea, un viaje de publicación y a veces uno toca puertas, lo que tú dices es muy cierto. Tocas puertas, uno tiene un sueño como escritor de que las cosas se abren de una manera y se abren de otra. Incluso el mismo proceso con Ramos Sucre en sí. Tú no te hubieras esperado, me imagino, que tú ibas a escribir un libro bajo este proceso creativo que nos contaste. O sea, no. Muy diferente. Nunca me lo hubiera imaginado, jamás. No. La vida te lleva a un viaje distinto. Sí. Que es lo que aquí tengo la ruta, ¿ves? De Caracas. Esta es la ruta de Caracas. Qué hermosa. Ajá. Y igual lo hicimos para Cumaná. Y por supuesto yo también fui a Cumaná, fui a la casa, fui al museo, fui al cementerio. Y bueno. Por cierto, un libro, una imagen que me encantó fue el libro, el diálogo que hay en Entonces y Ensoñación en el Desierto. Ese diálogo entre el poema. Eso se me iba a pasar, ¿no? Claro, ahora no lo encuentro. Pero ¿qué pasa? Ensoñación en el Desierto es un aporte, porque yo creo que mi libro está muy influenciado también, mi escritura, más que mi libro, está muy influenciada por mis vínculos con los pueblos indígenas. Y para hacer un inciso allí, para aclararlo a nuestros espectadores. Dentro del libro de Diálogos Nocturnos ella va comentando, haciendo los diálogos, y entre esos diálogos está el diálogo entre el poema Entonces de José Antonio Ramos Sucre y ella le responde con Ensoñación en el Desierto. Un poema que escribió la poeta junto a la noche de los ancestros en el encuentro con Pulowi, el espíritu de la pasión guayú. Lo pongo en contexto para los espectadores, que me llamó mucho la atención ese encuentro, también hablando de viaje,
O sea, no solo es el viaje que tú hiciste, sino ahora también el poeta viaja, tú lo colocas en otros lugares. De hecho, lo bendices, era otra palabra que te iba a comentar. En algunos puntos de la literatura, tú le respondes y como que lo calmas, hasta a veces hay consuelo, a veces hay un espejo del reflejo en el mismo dolor que en algunos poemas él refleja, eso es hermoso. Pero en este en particular, lo sitúas de Bowie. Entonces quería que nos recitaras, porque es muy hermoso, y nos cuentes de esa experiencia tuya y cómo te ha influenciado la influencia del mundo indígena, de la cosmovisión indígena venezolana, la cosmovivencia. Sí. Bueno, yo tengo que decir que yo no solamente he tenido a su maestro, he tenido maestras también. Dije el nombre de una poeta, María Vázquez, pero tengo una gran maestra en el tema indígena, que es la señora Noelí Potempa, que es guayú, y que es como mi familia, y toda la familia de ella, yo la siento como mi familia. Es decir, yo me siento guayú, a pesar de que yo no hablo guayú naiquí. Pero estuve mucho tiempo con ella y a veces yo le preguntaba por las palabras, es decir, toda la influencia de la oralidad. Pienso que aunque no hay conciencia, creo que no la hay todavía en Venezuela, la influencia de los pueblos indígenas es una influencia indirecta porque no hay conciencia de que existe esa influencia de los pueblos indígenas, es muy grande. La influencia de la oralidad es muy importante. Entonces, hay muchas palabras que yo le preguntaba a veces a Noeli, mira, Noeli, ¿y esta palabra? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Entonces, una vez ella me dijo esa palabra, y eso a mí nunca se me olvida. Y cuando yo empecé a trabajar esto de Ramo Sucre, yo decía, estas son las instituciones lingüísticas de las que habla Noeli. Noeli me dijo a mí, mira Rosita, porque yo me decía a mí Rosita, mira Rosita, eso es una institución lingüística. Apréndete esto. Las palabras, ojalá que tú pudieras aprender guayunequi. Primero porque yo te podría hablar y nadie se daría cuenta de lo que te estoy diciendo. Y segundo, porque así tú entenderías la belleza poética de las palabras de nuestros idiomas originarios. Y las palabras son como instituciones lingüísticas. Hay palabras que son grandes instituciones. Y yo creo que Ramo Sucre maneja grandes instituciones lingüísticas que finalmente son referentes arquetipales que Tal hacen... cual. Que Un sí. inciso allí importantísimo, que me gusta esto que estás destacando, porque precisamente tú haces en gramática, en la parte de gramática, tú tomas las palabras que vienen tanto de las palabras venezolanas como las raíces que él tiene, de todos los idiomas que él manejaba, y tú al encontrarlo también con Pulo en esta escena tan hermosa del libro, también lo encuentras con la institución de la palabra en el mundo indígena. Eso Sí, es importantísimo, es un aporte, para mí uno de tantos aportes maravillosos que tiene el libro. porque yo pensé, seguramente que si Ramos Sucre hubiera conocido a Noelí o estuviera en esta época, hubiera conocido más a los pueblos indígenas, hubiera aprendido probablemente alguno de estos idiomas, ¿no? Y entonces yo sentí la necesidad, o surgió así, situarlo en ese espacio del Medanal, porque la Guajira, que es Womain, el territorio del pueblo guayú, antes de la creación de los estados, de las repúblicas, lo que existían eran los territorios de los pueblos aborígenes. Y son pueblos por eso, porque ocupan un espacio, un territorio, tienen costumbres, tienen cultura, tienen idioma, tienen leyes, tienen sistemas administrativos, tienen sistemas de producción. Entonces, ese era el territorio del pueblo guayú, Wonmai, ¿no? Que ahora se llama La Guajira. Pero hay espacios que son
que están cargados, primero cargados de misterio, cargados de poesía, casi desconocidos, gracias a Dios. Y hay espacios que son centros sagrados, espacios sagrados, donde el lugar donde van los muertos, por ejemplo. El tema de la muerte, que es un tema tan importante para Ramo Sucre. Pero en el caso mío surgía casi de un chiste, porque yo no conocía la palabra Jepirra. Jepirra es el sitio donde van los muertos, los espíritus que se vendan del cuerpo. Y entonces yo pensaba que era una comunidad. Entonces yo un día le pregunté a Noelí, porque chica, Noelí, ¿por qué tú no me llevas a Jepirra? No, me dijo ella me miró así como raro y dijo, no, todavía no, dijo ella, pero no me dijo más nada. Pero esa semana yo estaba con ese tema, mira, oye, Noelí, tú me dijiste que me ibas a llevar a Jepirra, ¿por qué no me llevas? Mira, chica, me dijo ella un día, así ya un poco brava, ¿no? Me dijo ella, todavía no vamos para allá, porque para allá es donde va uno cuando se muere. Entonces yo empecé a investigar a Jepirra, también con un escritor guayú que se llama Juan Puchay, que es el cronista de La Guajira. Bueno, y ahí surgió este diálogo que es Ensoñación en el Desierto. ¿Tú quieres que yo lea una partecita? Ajá. Sí, me gustaría leer. Bueno, yo voy a leer una partecita del de Ramo Sucre, que es entonces, que es al final. Dice, al encontrarte, quedaremos unidos por el convencimiento de nuestro destierro en la ciudad moderna que se atormenta con el afán del oro. Ese día, demasiado tarde, el último de mi juventud, en que despertarán como fantasmas recuerdos semimuertos, al formar el invierno la mortaja de la tierra, será el primero de nuestro amor infinito y estéril. Unidos en un mismo ensueño, huiremos del mundo, cada día más bárbaro y avaro. Huiremos en un vuelo, porque nuestras vidas terminarán sin huellas, de tal modo que este será el epitafio de nuestro idilio y de nuestra existencia. Pasaron como sonámbulos sobre la tierra maldita. Termina ese texto, ¿no? Entonces yo escribí Diálogo Nocturno, Ensoñación en el Desierto. Soplaba fuerte el viento en lo alto del canal. Esa noche te vi extasiado ante el llamado de Puloy. Te llevó al espejo de agua en la deslumbrante inmensidad del arenal. Estaba fijo, pétreo, enamorado del latido de Jepirra. Los ancestros clamaron tu nombre. Huya y Ma seguían amándose. Entraste en el sonido profundo de Ayahui, mientras tus pies se hundían inevitablemente en el misterio gozoso del dolor. Yo estuve absorta, observándote en la blanquísima ola del desierto, escuchando el susurro, presagio de los espíritus clamantes. La niña y tú se encontraron en la ciudad sonámbula. Los enormes edificios cayeron, derribando la soberbia humana. Se despejó el cielo de la eternidad divina. El rey negro prefirió el traje del vampiro a su indumentaria sempiterna del origen sagrado. Fue obligado a escoger la guerra antes que la oración del África comunal. Tu relato predestinado de la maldición del mundo se cumplía, mientras yo te miraba conmovida en la distancia. Asistí en silencio al funeral. Fue muy tarde para el grito. Desapareciste lentamente, tragado por la fuerza de la arena. Del horizonte salían los cantos del hayeshi y el repique del tambor guayú. Entonces ahí están, digamos, como los elementos de la cosmovisión indígena, Huya y Ma, que son las grandes energías que dan origen al pueblo guayú, pero también están los espíritus sombríos y también está el espíritu del paisaje.
Porque el médano está siempre moviéndose y a veces se traga las cosas. Y es como la imagen de un Ramo Sucre que está ansiando la muerte porque al mundo no le gusta, porque el mundo es terrible. Y es realmente terrible. Si no, miremos Como ahora una la muerte soñada. Sí, el mundo, Sí, como una imaginación de otra muerte. sí, pues, Bastante preciosa. entonces, bueno, Es una imagen. Pero te agradezco por habernos recitado ese poema. De verdad quería que nos leyeras, porque de verdad que el libro, como lo pueden oír, lo digo para los espectadores, es un libro cargado de hermosas metáforas, de imágenes profundas. Por lo menos este es muy conmovedor. Me gustaron muchísimo. Nombraría muchísimos. Liet, el diálogo de Liet me encantó. Misterio en el encuentro, La muerte amante, Canto pleno en la noche. O sea, es precioso. hay la gramática de la resurrección es importantísima, porque es una sola palabra. Y yo creo que sí. la palabra es el amor. Ahí está. Porque yo creo que en las palabras está el verbo, está la oración, porque ellas en sí son tan misteriosas, condensan tantas historias. Sí, bueno, el libro tiene 3 partes. Los diálogos nocturnos, que ya leímos un poema. Las cartas, que es el vínculo directo con el poeta a través de la parte escrita en cartas, como si él estuviera vivo. Y luego están las palabras base, o las instituciones, donde aparecen también instituciones lingüísticas, como decía Noelí. Y de esas palabras base está lo que yo llamé la gramática del dolor, que son todas las palabras base de los poemas que yo leí de él, que subrayé y que busqué. Entonces, las llamé del dolor porque en ellas se refleja el dolor. Por ejemplo, preludio, tinieblas, lástima, mundo, aflige, crueldad, amargura, asilo, muerte, Dante, dolor, hechizo, Beatriz, eternidad, imposible. Y así. A cansancio, adolescente, sufrimiento, fatalidad, dolor. La palabra dolor se repite mucho, la palabra noche, la palabra muerte. ¿Ves? Entonces yo dije, oye, pero ese dolor ese hombre que sufrió tanto, hay que darle mucho amor, porque él está vivo todavía, ese espíritu, porque los espíritus de los poetas permanecen vivos, igual que los del resto de la gente, pero los de los poetas permanecen vivos también en su creación. Por ejemplo, la gramática de la resurrección es la vuelta del poeta enamorado de la vida en la trascendencia de su obra vuelta inmortal, como si volvieran a nacer en el amor a la creación perpetua. Poeta flor, poeta aroma, esparcido en todo, es el amor. De él solo Dios puede dar cuenta en su dimensión de totalidad y de unidad de lo femenino y lo masculino. El encuentro con el alma femenina y el diálogo nocturno y diurno es una posibilidad de amar en el retorno. José Antonio regresa y se entrega sin condición. Y Dios permite este encuentro que ha sido para mí amor pleno. Entonces, la gramática de la resurrección es una sola palabra. El amor. El amor. Sí, si no hay amor, para mí no hay nada. O sea, para mí es el amor, la poesía plena, la creación constante, ¿no? Y bueno, existe también el opuesto, el odio, la destrucción, el tánato, todo eso que estamos viviendo a cada rato. Pero, ¿cómo se sale de eso? Con el amor, pienso yo. Sería muy fácil. Entonces, por eso sería muy interesante convocar a todo el nuevo encuentro latinoamericano de poesía a que sea el amor lo que nos induzca, lo que nos lleve y lo que nos impulse más allá de otras motivaciones, ¿no? Pero cada quien tiene que elegir, y es la libertad.
Y bueno, algunos elegirán el amor y otros elegirán otras cosas. Yo, desde mí, y con mi ceguera y con mis dificultades de existencia en este mundo, elegiría siempre el amor. Me parece una forma muy hermosa, además de significar, porque le estás dando un nuevo significado, designando con la palabra, con la institución de la palabra. Con la palabra resurrección, estás resignificando mucho del valor de la obra de Ramos Sucre, porque lo estás sintiendo vivo y lo estás transmitiendo. Eso me parece a mí muy hermoso, por eso es uno de los textos más hermosos también del libro, porque tú transformas incluso la manera, o sea, transformas todo el dolor al final que estudias, transformas, te conectas con el dolor, el desarraigo, todo lo que implica la luz y la sombra en la poesía de Ramos Sucre, todo lo que refleja, y al final lo haces renacer. Es precioso. Muchas gracias por habernos leído ese material. Gracias a ustedes, a Joffrey y a Soledad por ese amor que han tenido para hacer esta entrevista. Gracias a ti, Rosa Trujillo, por contarnos tu poesía, por abrirnos tu corazón, tu alma, la poesía que es el alma. Sí, yo creo que en Venezuela la poesía está muy viva, igual que la música, y mucho más que en muchas partes del mundo. Parece mentira, y a veces no nos damos cuenta. No existe aquí en Europa encuentros poéticos tan masivos como en Venezuela. Esa locura por la poesía que hay en Venezuela, por la música, a pesar de los pesares. Siempre adelante. Entonces, en el encuentro, sumamente agradecidos de tenerte, precisamente por eso, eres parte de esa fiesta de la poesía. Bueno, gracias, un abrazo. Muchas gracias, Rosa, gracias, Joffrey. Un abrazo para usted. Un abrazo. Van a disfrutar mucho esta entrevista.